Los creadores de Gangnam Style y One Pound Fish ya llega en Dolçaina Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Venimos de un pueblo de 3.000 habitantes, pero internet nos ha dado la fama. Desde Gilet, Valencia, llega el último gran fenómeno de masa. Casi medio millón de visitas en YouTube. Desde el Mundial del 82 nadie había puesto tan de moda la naranja como nosotros. No tenemos más pretensiones que pasarlo bien y hacer disfrutar a la gente. Dolçaina Style. Dolçaina Style. Dolçaina Style. Dolçaina Style. Mandarines, clementines, clementules, navelates, alustianes, hortaliques, hernandines, tangerines, sanguinelis, cadenetes, navelines, clementilles, loretines, clementons y les fortunes. ¡Ey, chica sexy! ¡Ey, collidora! Dolçaina Style. Dolçaina Style. Dolçaina Style. Hey, chica sexy. Hey, collidora. Dolçaina Style. ¡Qué locura, qué locura! Dolçaina Style. Bueno, amigo, toma. A ver. Es que... Cristian, que espera, que está aquí el maestro de Kill Bill que nos trae naranjas. A ver, un momentín, cuidadors, un momentín. gracias. Que quiero contar una cosa. A ver, independientemente del veredicto que nos deis, nosotros es una satisfacción venir aquí y representar a Valencia y a nuestra tierra que amamos, y qué menos que desde aquí hacer propaganda de las naranjas valencianas, y que queremos que todo el mundo consuma naranja valenciana. ¡Viva Valencia y sus Así que naranjas! esta es la sorpresa. ¡Viva Valencia! Bueno, a Eduardo le han dado mandarinas, ¿eh? Sí, unas mandarinas buenas. ¿Pero qué habéis traído? ¿Naranjas a todos? Hemos traído naranjas para todo el mundo. ¿Todo lo habéis traído vosotros? Hemos dejado la huerta pelada. La huerta se ha quedado pelada. Venga, familia, nos comemos la naranja y votamos. Y hablando de naranja... ¡Naranja! Jurado, pero... Estos sí que son espartanos, ¿eh? Va a ser complicado valorar sin decir la palabra limones. Veo que hay algún sordo en el público. Pues nada, fresas de Huelva, plátanos de Canarias, manzanas de Asturias, Valencia. Menos mal que este país no se llama Macedonia. Oye, explícame... esto es una dulzaina, que es en Valencia, o una dulzaina, que también hay en otros territorios. Y la letra habla todo el rato de tipos de naranjas, exacto, ¿no? Son todo varios. Oye, así no se puede trabajar, ¿eh? Oye, está guay. ¿Vale? Sí, exacto. Todo lo que se canta son variedades de naranja. Oye, dame una, tío, yo me sumo a esto. Sí, mola, Cris. Hombre, que sí Estamos mola. acostumbrados a comprar naranjas. Vamos
Vamos a ver, no lo digas más, tío. Tiene sus No variedades. lo tiene digas sus más. variedades. Ya. Claro, porque, Ellos no tienen conocimiento, tú sí. A ver, pero nómbrame porque hablas de clementinas... Clementinas, navelinas, clemennules, navelates, alustianes, hortaniques, tangerines. Y algunas que no nombramos. Valencia esta cuál latte. es? Eso es una fortuna. Exacto. Tú hablas esperanto, ¿no? ¿No son Nabel Planet Latte? No. ¿Qué has dicho? ¿Clave Latte Planet? Risto, pon orden, por favor. No, sí, me parece muy bien. Haz un poco de zumo. La gente se viene arriba por cualquier tontería. Vamos a ver. Fortunas. ¿Habéis traído fortunas? Bien. ¿Qué? A mí me alegra que traigan fortunas a este plató. Porque, bueno, soy gran fan de la naranja mecánica. No tenía otra. La fortuna mecánica no existe, tío. Perdona, pero ¿de la película o de la selección holandesa? De ambas, de ambas. Ah, muy bien, muy bien. Me gustas, tío, me gustas mucho. Ah, ya lo sé, bribón. Bueno, y realmente habéis liado aquí una importante en el plató. Además habéis traído a dos vestidos de Risto, ¿no? Dos tipos que no tienen vergüenza por traer unas gafas de sol a un plató. Ya me dirás. ¿Esto es así? ¿Sois así normales? ¿Os disteis un golpe en la cabeza o como yo? O... Hombre, El agua del pueblo. Muy bien. Y me lo dice el tío que va vestido de naranjito. ¿Eh? No, eso... A ver, ¡naranjito! ¡Son muy jóvenes! Son muy jóvenes, tío. No saben quién es. Nosotros también queríamos homenajear a esa gran mascota que tuvimos en el Mundial, a Naranjito. ¡Eso, Naranjito del 82! Y Del 82 30 ahí. años ya, 30 años de Naranjito. ¡Qué bueno! Si no lo conocisteis, coño, ¿qué decís? ¡Qué mayo! Merche se asusta. Perdona un momento, pero cuando has dicho 30 años del Mundial 82... Se ha asustado. Merche se ha asustado. Claro, porque digo yo, el 82. Han pasado 30 años. No, por ti no han pasado 30 años. Mira. ¡Naranja! Tú, Merche, no tienes la piel de... ¡naranja! Bueno, por favor, Cristian, por favor. Esto es un bueno. despiporre aquí. ¡Ay, que me Da igual. encanta! ¡Oh, qué arte! Haced lo que queráis. Haced lo que queráis. ¿Yo qué coño voy a poner Pero orden? Merche, no has opinado, ¿eh? Hicisteis un vídeo de esto, que es lo que os ha catapultado a... Sí, exacto. ¿Cuántas visitas tiene, por favor? Nosotros el vídeo fue un tema porque, bueno, yo compongo música y quería hacer una parodia del Gangnam Style. Y quedamos un día, hicimos el vídeo y nosotros ni nos imaginábamos lo que iba a pasar. Que la gente tuviera esa reacción de visitas, pero no solo el tema en internet, el vídeo, sino por el tema de móviles y en redes sociales. Una pasada. Y en Valencia, claro, a lo mejor en el resto de España cuesta entender. Nosotros lo entendemos. Pero queremos una cosa, nosotros nos sentimos orgullosos y queremos que esto sea para toda España. Y no tenemos bien. que tener Eso me complejo gusta, ninguno. Eso me gusta. Exacto. Si no tengo entendido, son más de 400.000 visitas. Sí, ya casi el 500.000. Es que y es una aparte, barbaridad eso. es que donde vayamos, porque hemos estado ya yendo a discotecas y todo, la gente, ni los Backstreet Boys. Es que humildad total, pero es que nosotros somos gente que llegamos allí y nunca Pero hemos hecho actuáis. esto. Sí, Haciendo nosotros- esto. Claro, haciendo qué esto bueno. y actuando, y la gente, es que es una pasada. Venga, jurado popular. Ah, pues mira. Fíjate. Fíjate. Pues han sido 2 tomates. José, vamos con el jurado pro, chicos. Estáis en sus manos, ¿vale? Curioso, ¿eh? El jurado popular. De repente montamos aquí una fiesta con cítricos y todos nos venimos arriba y de repente luego no conecta con la gente. ¿Qué quiero decir? Pues ni tú lo sabes. Ni yo lo sé. Vamos, ¿para qué nos vamos a Ni engañar? yo lo sé porque además estoy intentando todo el rato elaborar un discurso sin decir la palabra naranjas. ¿Cómo la gusta ella? ¿Cómo la gusta? Entonces, échame un cable, Risto. A ver, un cable.
más de 400.000 visitas en su vídeo en YouTube. Claro, esa gente son 400.000 personas que nos están mirando con un muñeco de vudú en cada mano. Y además dice, la chica dice... Están sintiendo como diciendo, estáis amenazados. Yo estoy... ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a pedir a Merche que nos eche un cable a los dos. Es que de verdad... Mira, yo la puedo liar. Bien, Vamos, bien, bien. mira. Mientras no digas la palabra... No la voy a decir, no la voy a decir. ¿Cuál, naranja? Vamos a ver. Estáis muy locos, nos habéis hecho reír, pero ahora vamos a ser serios. Si nos ponemos a valorar lo que es la actuación en sí... Telita. Se descojonan ya ellos. Ellos ya están partidos. Sí. ¿Sabes? Entonces, claro, es difícil valorar esto porque yo no creo que os hayáis pasado muchos días ensayando. Nosotros tampoco ni queremos aquí hacer un baile espectacular, nosotros queremos que la gente disfrute, igual que hacemos cuando hemos ido por ahí a algún sitio a hacer algún bolo. Vale, ya está, Quique, voy a votar. Ya me han echado un cable. Tener más de 400.000 visitas en Internet tiene un valor o no. Hay un tío que se tira a una piscina que está congelada y tiene 10 millones. Pero ¿qué pasa? Hay un componente, como hablaba antes, que a mí me gusta del humor, que es la desfachatez, el desparpajo, la falta de sentido del ridículo y ver a tus colegas, uno vestido de naranjito, el otro vestido de señora. No tiene precio. Los otros con gafas de sol y a mí me da igual que seáis valencianos o que seáis de Japón. Bienvenidos al mundo del humor y viva Dulzaina Style. Tú sí que vales. Muchas gracias. Seguimos ahí en la brecha gracias al voto positivo por parte de José. ¿Quién quiere continuar? Merche, ¿votas tú y dejamos a Risto para el final? Venga. Vale. Mi casa. Yo creo que... Mira, Merche, yo si te sirve, intenta apartar la vista de José. Y aquí el que tenía el abuelo que no podía pestañear, se ha quitado la máscara, está sudando y estaba rezando. ¿Estaba rezando? Sí. Bueno, sin alargarlo más. Mira, que me habéis caído muy bien, que nos habéis hecho pasar un buen rato. Ay, ay, ay. Venga, venga, suéltalo. Venga. Mira, que habéis hecho una actuación maja. ¡Que vivan las naranjas! Segundo. Gracias, Merche. ¿Esto qué es? Estoy rodeado ¿Esto de qué es, por favor? figuras circulares de color rojo y amarillo. Nos hemos pasado de naranja. En manos, chicos, de Risto. Vosotros queréis liarla bien liada. Y aquí nadie la lía más que yo. Nadie. ¿Queréis mi voto? Le voy a pedir al público Uy, qué bien va esto. que provoque uno de mis fenómenos atmosféricos preferidos, que es la lluvia ácida. Espera. No, que No, eso hace daño, ¿no? Sí, Yo por si acaso. ¿No queríais A ver qué lío? pide. ¿No queríais lío? Vamos a ver, ¿no queríais lío? Oye, aquí no la lía nadie más que el Tete. Más que el tete. Se me está pegando algo de Rafa Mora. Dicho lo cual, yo ahora voy a proceder con mis compañeros a subir las escaleras para que no nos den. Pero, acto seguido, contaré 1, 2, 3, ya. A la voz de ya, todo el público tirará las naranjas sobre el escenario. Espera. Pero flojito. Flojito. Sí, ¿quién va a tirar flojito? Momento, hombre. Entonces, si queda una sola naranja entre el público, yo les doy un no. Si están todas y cada una de las naranjas sobre el escenario, mi voto es un sí. ¿Se ha entendido? ¡Formación Tortuga! A ver, chavales, venid aquí, Formación No ha dicho Tortuga que no se ya. pueden ir. No ha dicho que no se pueden ir, ¿no? ¡Tiradnos todas, por favor! ¡Momento!